Luego, lo que ustedes también tienen un link, ¿sí?, a cómo crear mapas de calor en QGIS, que esto tiene que ver con análisis de concentración. Se muestra en los videitos, ¿sí?, que les subí de las clases, se muestra cómo se puede realizar en ArcGIS, también se les muestra en QGIS. De todos modos, acá también tienen, sí, un sitio donde pueden visualizar brevemente también cómo generar un mapa de calor en QGIS. Vamos a ver ahora un PowerPoint, ¿sí?, de análisis de concentración, de muchas herramientas que en la mayoría se muestran en los videos y algunas tal vez no, pero que todas ellas hacen análisis de concentración, ¿sí? Esta es la información que tienen en el link, ¿sí? Fíjense que en el QGIS la herramienta aparece dentro del apartado de interpolación, ¿sí? Esto es algo que después vamos a continuar en SIG3, porque nosotros a partir de un input de puntos, ¿sí?, vamos a estar interpolando esos puntos y generar como una salida el modelo raster, ¿sí?, el modelo pixelado. Entonces la información de concentración, de intensidad, de densidad en que se desarrolla una variable, ¿sí?, o sea, el mapa de calor es una interpolación raster a partir de esos puntos o inputs, ¿sí?, que uno le ingresa. Esta es la herramienta para hacerlo en QGIS. Igualmente en los videitos ustedes, en toda la clase que excede, ¿sí?, al mapa de calor, empieza hablando también, acá tienen el videito en QGIS, también es mínimo, y les decía que la clase de los videos excede el mapa de calor. También habla, bueno, de algunos recursos que uno puede obtener a partir de explotar ese raster, ¿sí? Lo que uno está obteniendo en definitiva es un DEM, es un modelo digital de elevaciones o un modelo digital de terreno en términos de Felicísimo, donde la Z sería la variable en cuestión, ¿sí?, densidad de población o cantidad de población a nivel de radio censal, por ejemplo, en ese caso. Entonces, los videitos exceden explotar, ¿sí?, también muestra herramientas donde se pueden explotar el mapa de calor, y también les va a mostrar herramientas del complemento Visualist, ¿sí?, que es otro complemento de QGIS, para también obtener, poder hacer aproximaciones, abordajes y análisis de concentración espacial. Como les venía diciendo, sí tienen subido también un caso de estudio, es muy cortito, y bastante concreto, sí, de la herramienta, del estudio que están haciendo, muy fácil de entender para el Partido de La Plata, como a partir de mapear parcelas, sí, y del centroide de estas parcelas, cómo generan parcelas con determinada, con determinados producción florícola hortícola, como ahí dice, sí. Parcelas con invernáculos, con invernáculos, con invernaderos, ¿sí? Es lo que están analizando en la concentración, ¿sí?, de estos invernaderos determinados, ¿sí?, en determinadas zonas del Partido de La Plata. Les decía que es un estudio bastante concreto, fácil y práctico, así que léanlo, ¿sí? Tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, fíjense, acá les aparece otra de las herramientas que también vamos a ver de concentración, estas herramientas del complemento Visualist, ¿sí?, que les decía, que es el Map Grid o mapa de grillas, análisis de patrón de puntos por cuadrante, ¿sí?, cuál es la frecuencia, cuál es la cantidad de eventos de algo que yo estoy analizando dentro de un área definida. En este caso muestran áreas de concentración, claro, son polígonos, fíjense, de 1 kilómetro cuadrado. ¿Cuántos invernaderos, sí, existen dentro cada 1 kilómetro cuadrado? ¿Sí? Entonces, fíjense, el análisis que permite hacer también es otro tipo de análisis, otro tipo de herramienta, que también la tienen ahí en los videitos, pero fíjense cómo también incorpora este caso de estudio, ¿sí?, esa otra salida, ese otro herramienta. Acá, fíjense,
las parcelas que contienen cultivos bajo cubierta, así como calcularon el centroide. Si uno hace un zoom pueden ver el centroide y fíjense cómo la equidistancia del centroide responde, ¿sí?, a la disposición espacial de las parcelas. Entonces, como les decía, es bastante válido, ¿sí?, a nivel espacial poder transformar un input que se encuentra, por ejemplo, como en los radios censales o en este caso de parcelas, que se encuentran en entidades poligonales a entidades puntuales, ¿sí? También les recomiendo que lo lean porque les habla de la función kernel, ¿sí?, la herramienta de mapa de calor, una de las que se utiliza mucho, que también tiene el ArcGIS como el QGIS, es esto de la densidad kernel, ¿sí? ¿Qué significa lo de la densidad kernel? Ahí les explica, ¿sí?, cómo funciona y qué es importante tener en cuenta respecto al radio de búsqueda, ¿sí?, que está realizando la herramienta para generar el mapa de calor. Acá les muestra cómo en función del tamaño de píxel de salida que uno le configura cuando está haciendo el mapa de calor, va a generar un grillado. Una vez que genera el grillado desde el centroide de ese píxel, sí genera una búsqueda en la distancia del radio de búsqueda que uno le también configura cuando hace la herramienta de mapa de calor, y en esa búsqueda va detectando cuántos vecinos, digamos, están dentro de ese radio de búsqueda y le va a adjudicar ese valor. Bien, estábamos hablando un poco de la generación del mapa de calor y les decía cómo esquemáticamente funciona la herramienta, pero bueno, la densidad kernel, digamos, se denomina así justamente, sí, herramienta kernel, herramienta de densidad kernel, porque está aplicando lo que se denomina una función kernel. Sí, yo les voy a subir un documentito que explica un poco específicamente lo que está haciendo la densidad kernel, que no es exactamente lo mismo, si bien es muy parecido a la densidad, ¿sí? Ustedes acá, ¿sí?, yo les voy a subir este documentito que les resume un poco cómo funciona la densidad kernel y también los va a diferenciar de las herramientas de densidad. Esto es como por si a alguien le interesa indagar un poco más, para que sepan cómo funciona la herramienta. Por ejemplo, ustedes están viendo acá en el ArcGIS, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros buscamos en el ArToolbox la herramienta dentro de análisis espacial, ¿sí?, dentro de la herramienta de análisis espacial, dentro de densidad, fíjense que tienen densidad kernel y tienen por otro lado densidad de puntos y densidad de línea, ¿sí? Entonces, estas dos herramientas de densidad, la de punto y la de línea, no son o no realizan exactamente el mismo cálculo que esta herramienta de densidad kernel, porque les decía que en realidad la densidad kernel aplica lo que se conoce como la función kernel, ¿sí? Entonces tiene como esa particularidad. Cuando ustedes hacen y en doble clic para entrar en la herramienta, ¿sí?, la densidad kernel puede hacerse tanto para puntos como para líneas, ¿sí? Lo que no puede realizarse es para polígonos, por eso teníamos que construir los centroides y utilizar esos puntos para pasar de polígonos a puntos. Pero la densidad kernel sí puede entonces aplicarse tanto para puntos como para líneas. Cuando ustedes entran a la herramienta, dice, ¿sí?, densidad kernel, calcula una magnitud por unidad de área, ¿sí?, para un punto o polilínea, ¿sí?, usando una función kernel, que lo que hace es ajustar, digamos, como una superficie que la va suavizando, ¿sí?, desde siendo máxima donde aparecen los puntos, digamos, hasta el radio de búsqueda, hasta la distancia que uno le pone, donde ahí disminuye, digamos, la intensidad o la densidad kernel, y eso lo va calculando para cada punto o polilínea, ¿sí? Entonces calcula la densidad usando una función kernel, ¿sí?, como les aparece ahí. En cambio, si ustedes aplican la densidad de puntos o densidad de línea, que también son otras herramientas para generar mapas de calor, pero la superficie esa de calor, digamos, se genera un poquito distinta, esa es la diferencia. Fíjense que acá dice, calcula una magnitud por unidad de área, ¿sí?, para cada punto,
que cae dentro, ¿sí? Para todos aquellos puntos que caen dentro de la vecindad alrededor de una celda dado un radio de búsqueda, ¿sí? Esto es un poco lo que estaba contando ahí en el texto de mapa de calor, pero le falta como especificar un poquito que en realidad ahí está utilizando la función kernel. Si en realidad lo dice el texto que yo les dije de mapa de calor, acá en este texto sí está explicando, no lo explica un poquito profundo ni tan complejo, pero bueno, digamos comenta que está utilizando la función kernel, pero en realidad en la función kernel no es que se cuentan nada más la cantidad, digamos, de vecinos o de líneas o de puntos que caen dentro del círculo y se divide por el total del área, sino que en realidad se está aplicando una función kernel. Ustedes tienen, les voy a compartir, acá sí, les voy a compartir este documento que fue extraído también de una página de ArcGIS que comenta cómo funciona la herramienta, que tienen la fuente, ¿sí? Que en realidad acá sí les dice, por ejemplo, que la función kernel se basa, ¿sí? En la función kernel de cuarto grado que se describe, bueno, a partir de tal método. Y fíjense lo que dice, para calcular la densidad, ¿sí? De cada celda raster de salida, se agregan los valores de todas las superficies kernel en donde se superponen, ¿sí? Con el centro de la celda raster. En realidad, para cada punto, ¿sí? De mi input a partir del radio de búsqueda se genera una superficie kernel y luego, dado el tamaño, ¿sí? De celda de salida, se calcula para cada centro de celda cuáles o cuántas superficies kernel ¿sí? Se están superponiendo, más que cuántos puntos caen dentro del radio de búsqueda. Es un poco distinta la metodología, pero bueno, por si alguien quiere entrar en detalle para que conozcan ¿sí? Que esto es la densidad kernel y es un poquito distinta de una densidad de puntos o densidad de líneas a secas, ¿sí? Y también en este documento les comenta la diferencia, ¿sí? Entre estas herramientas de densidad de puntos y densidad de líneas respecto a densidad de puntos o de líneas pero kernel, ¿sí? En esta parte sí les explica, o por lo menos, bueno, les comenta un poco. Fíjense que dice el input, ¿sí? Cuando uno lo pondera, por ejemplo, por población o por algún atributo, si una variable cuantitativa, dice el campo ese, ¿no? Por ejemplo, de población, es el recuento o la cantidad que se expandirá a lo largo del paisaje para crear una superficie continua. Lo que hace es que a partir de cada punto, y no solo vale la localización del punto, sino la ubicación, ¿no? Sino también el atributo, o sea, ponderado por la cantidad de población, por ejemplo, lo que hace es que expande ese valor de población por fuera de ese punto en relación, ¿sí? Con los valores de los puntos vecinos y genera una superficie, una interpolación continua con esta función kernel. Y luego, según el tamaño de celda de salida, ¿sí? Calcula a partir de el centro de cada celda, establece el radio de búsqueda y se fija, digamos, cuántas superficies kernel se están superponiendo dentro de ese radio de búsqueda. Es un poquito distinto de lo que está haciendo. Fíjense que dice, para cada celda de salida se calcula el número total de intersecciones acumuladas de las superficies de expansión individual, ¿sí? De a partir de cada punto, cómo se expande ese valor de ese punto en respecto a los vecinos, se genera una superficie kernel y luego se calcula según la superposición de esas intersecciones de esa superficie kernel con el grillado en función de la celda de salida. Esto nada, se los comento por si alguien quiere indagar un poco más para que sepan un poco por qué o cómo funciona la densidad kernel, ¿sí? Y como les dije, que sepan que no es exactamente lo mismo que densidad de punto, densidad de línea o densidad kernel, ¿sí? Que tiene su particularidad este adjetivo kernel. Bien. Yendo al PowerPoint que ustedes tienen ahí, ¿sí? De análisis de concentración, repito, estas son herramientas que nos van a permitir analizar o estudiar o ver cómo podemos caracterizar ¿sí? La concentración de una variable. Lo primero que sí está bueno, por si en algún momento escuchan o llegaron a escuchar,
diferenciar lo que son los mapas de calor de los mapas de hotspot. Si bien ambos, y si lo traducimos, si bien ambos hablan de puntos calientes o de zonas de calor, hotspot es un punto caliente y un mapa de calor también nos va a detectar zonas calientes, los cálculos ¿sí? que realizan y cómo funcionan son completamente distintos y tienen como otros objetivos de lo que están detectando, si bien en ambos se detectan zonas calientes, pero esas zonas calientes están como, el concepto sí que las define por cómo están calculadas, son estudios o análisis distintos. Por eso, como dice acá, sí, ambas herramientas están relacionadas a la detección ¿sí? de la intensidad, de ver cuál es la intensidad de un fenómeno. Son distintas formas de realizar análisis espacial, que también en ambos siempre, esto que les decía, se lo suele caracterizar con un gradiente de colores, ¿sí? de zonas frías y zonas cálidas, justamente para detectar zonas de alta intensidad o concentración, o zonas de baja intensidad o concentración del fenómeno. Y en ambos están relacionados a analizar o detectar la intensidad del fenómeno, pero como les decía, cómo es esa intensidad o la definición de intensidad que se está teniendo en cuenta en una y otra es distinta por cómo es el cálculo que están realizando. La idea de estos mapas de calor o mapas de hotspot es justamente revelar patrones, ¿sí? o revelar comportamientos que en un mapeo a simple vista no es fácil a veces de visualizar, depende de la distribución o la cantidad de puntos que tengamos en el input. A veces al verlos con manchas de calor, sí, es mucho más fácil de visualizar. Bien, decíamos entonces que son recursos, sí, análisis que se pueden realizar para revelar ciertos comportamientos que a simple vista no los vemos, ¿sí? Entonces acá tenemos un poquito la diferencia entre mapas de calor y mapas de puntos calientes, ¿sí? Los mapas de calor analizan, ¿sí? el input para crear una superficie interpolada que muestra la densidad de ocurrencia, ¿sí? A nivel píxel. Por eso hablamos de mapas de densidad o mapas de calor. En cambio, cuando hablamos, también los conocemos como heat map, ¿sí? Ahora fíjense que un heat map es distinto a hotspot, ¿sí? Un hotspot lo conocemos más como mapa de puntos calientes, ¿sí? Y lo que hace un mapa de puntos calientes tiene significancia estadística, que ya estamos hablando de otro tipo de cálculo. Utiliza análisis de estadística espacial sobre el input, ¿sí? Para definir zonas de alta probabilidad de ocurrencia de clustering frente a áreas de baja ocurrencia. En realidad, con determinada o con cierta significancia estadística, hace un análisis justamente de la estadística espacial para, digamos, detectar clústeres, ¿sí? Zonas de concentración de valores altos, rodeados de valores altos, por ejemplo, con zonas de concentración de valores bajos rodeados de valores bajos, ¿sí? Esto no lo vamos a ver ahora, pero en SIG3 sí, y seguramente en alguna otra materia lo pueden escuchar hablar, ¿sí? Pero bueno, lo que a mí me interesaba era que no confundamos mapa de calor, heat map o mapas de densidad con mapas de puntos calientes o hotspots, aunque muchas veces, como sucede con las terminologías de DEM o de MDT, como vimos, se utiliza un poco de manera que se intercambia en un término y otro. Pero lo bueno es que, o por lo menos tengamos criterio de saber qué estamos diciendo. Muchas veces hay gente que presenta mapas de calor y le dice mapa de hotspot, ¿sí? O les dice, bueno, vamos a ver un mapa de puntos calientes, y en realidad lo que está presentando es un mapa de densidad. Más allá de cómo lo mencionen, nosotros tenemos que tener criterios o destreza en identificar qué es lo que en realidad nos está mostrando, ¿sí? Bien, bueno, ustedes lo que tienen acá es un poco lo que comentan los videos, ¿sí? Que en realidad un mapa de calor es un resultado, un output, donde voy a obtener un raster, donde va a estar representado una variable cuantitativa y continua, por ende voy a estar obteniendo un DEM, ¿sí? Para esa zona del territorio en el que yo estoy estudiando, en este caso para la capital federal, ¿sí? Esto ya lo mencionamos, sí, que está por cuantiles, sí, son deciles, es el total poblacional que fue extraído a partir de los centroides. En este caso, ustedes, como vimos de la página de la NASA Giovanni, ustedes se podían descargar también variables climáticas, y en este caso, por ejemplo, tenemos la variable temperatura.
sí, pero esto no es un mapa de calor en ese sentido porque no estamos estimando ninguna densidad por unidad de área, sea función kernel o no sea función kernel. Esto es un mapa de variable temperatura. En ese sentido sí es un mapa de calor porque nos estamos identificando zonas calientes y frías, pero en función de la temperatura de la variable climática, ¿sí? Pero no estamos haciendo un análisis de densidad por unidad de área, entonces en ese sentido no es mapa de calor, ¿sí? Para diferenciar y no confundir. Acá les comenta un poco, ¿sí? Cómo funciona, más que cómo funciona, qué significa. Si un mapa de calor está hablando de la densidad, ¿sí? De la cantidad, de la intensidad, de la concentración de las entidades en una determinada área, ¿sí? Aplicando la función kernel o no, como recién les contaba. Fíjense que el resultado es una superficie estadística, ¿sí? Y permite dar cuenta de la concentración, ¿sí? De la intensidad. Acá tenemos las manchas, que son las manchas o los focos de calor, ¿sí? Fíjense que ahí dice, se puede calcular la densidad utilizando cálculos más simples o cálculos un poquito más específicos, como por ejemplo el que conocemos, ¿sí? De cálculo de densidad kernel. Y esto es lo que les decía, que nos permite mostrar de un modo intuitivo, rápido y global, ¿sí? Ciertas, si hay o no, si responde o no responde, ¿sí? A una distribución concentrada o a una distribución dispersa, si se detectan zonas de concentración o no, ¿sí? En qué zonas aparece con mayor actividad y con qué intensidad, ¿sí? Hay lugares que son más rojos, más calientes, por así decir, y otros son un poquito menos rojos, o sea, en algunos va a haber mayor y en otros menor intensidad. Pero lo interesante es esto, sí, que nos permite mostrar, tener una visión justamente aplicando, digamos, yendo a la definición de mapa, ¿sí? Una lectura sintética, rápida, global y directa de un fenómeno, ¿sí? Hay zonas de concentración, cómo y dónde. Eso es lo que nos permite arrojar, hacer este tipo de análisis de mapa de calor. Hotspot tiene lo suyo, pero también en definitiva nos permite también analizar clústeres, ¿sí? Si existe concentración en el sentido de clúster que se construyen a partir de lo que esa herramienta de puntos calientes realiza, que es lo que uno siempre tiene que indagar qué está haciendo la herramienta. Estas son las herramientas de ArcGIS que les decía hace un ratito, de densidad, ¿sí? En este caso vimos densidad kernel, los invito también a que conozcan y prueben lo que es la densidad de puntos y la densidad de línea, cómo les queda un resultado, ¿sí? Acá también tienen un poco la diferencia. Y luego vamos con otras herramientas, ¿sí? De concentración, como vieron en los videitos, tenemos el mapa de coropletas. Los mapas de coropletas me permiten visualizar la intensidad también o la concentración, ¿sí? De una variable, ya que me permiten ver el comportamiento de sus valores en función o agregados, ¿sí? En unidades espaciales determinadas. Estas unidades espaciales pueden ser polígonos de provincias, de departamentos, de radios censales. Piensen que los mapas de coropletas son la mayor cantidad de mapas que estamos viendo donde se publican los resultados censales y un montón de mapas que realizamos todo el tiempo con variables estadísticas, variables cuantitativas, son todos mapas de coropletas. Esto acá les muestra lo que es lo que vamos a ver también en la última clase. Fíjense que el mapa de coropletas es un tipo de mapa temático cuantitativo. Acá, por ejemplo, tenemos el analfabetismo, ¿sí? Para la población de mayor a 10 años. Fíjense que ustedes tienen, esto es para 1980, esto es fuente del INDEC, y esto que está aquí es un mapa de coropleta, ¿sí? Tranquilamente esto puede ser cualquier mapa de cualquier variable censal que estamos acostumbrados a ver, sea para el 2022, para el 2010, para el 2001, ¿sí? Y justamente fíjense la definición de mapas de coropleta, son mapas en los cuales se determina un color, ¿sí? A partir de un valor de una variable estadística asociada a unidades espaciales definidas. Entonces, ese valor de la variable, ¿sí? Está representado, está agregado, ¿sí? Está asociado a una unidad definida, a una unidad geoespacial definida, que es radio censal, departamento, provincia, municipio, ¿sí? Etcétera.
Esto es la definición de un mapa de coropletas y justamente es el color graduado, es la estilización en la cual se suele representarlo. Bien. Entonces fíjense cómo el complemento Visualist del QGIS nos permite generar esta herramienta que justamente la llama mapa de coropletas y que no solo gracias a el valor, ¿sí? En este caso el color rojo, ¿sí? El valor como variable, ¿sí? Cuantitativa para representar, no solo acá está variando el valor, sino que también nos pone la etiquetita mostrándonos la cantidad de eventos o la cantidad de casos, o sea, la frecuencia. Entonces, con el color y con la etiqueta podemos darnos cuenta cuáles son de esas unidades geoespaciales, esas unidades definidas, esos departamentos, supongamos, cuáles son los más donde hay mayor concentración del fenómeno y cuáles son donde hay menor concentración del fenómeno. Ahí tienen la configuración. Otra herramienta son generar un mapeo también de una cantidad de eventos o de frecuencia de eventos, pero en función de áreas definidas que nosotros podemos, como usuarios, configurarle en la herramienta. Por ejemplo, yo quiero saber, no sé, cuál es la concentración de espacios verdes cada 1 kilómetro cuadrado de la capital federal para analizar cómo es un índice de calidad de vida de la población. Entonces lo que tengo que hacer es identifico, ¿sí? Cómo sucede, cuál es la frecuencia, cuál es la densidad de ese elemento de interés, pero cada unidad es definidas. Esto también son herramientas que nos permiten caracterizar, por ejemplo, cuáles son las superficies o los kilómetros cuadrados, ¿sí? Las áreas más densas, las áreas menos densas. Puedo hacer un índice de densidad de espacios verdes cada 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Supongamos. Entonces también son herramientas piolas que nos pueden permitir generar mapeos y análisis de una variable. También tienen el mapa de símbolos proporcionales, que en función del tamaño del círculo también me va a hacer un conteo, ¿sí? De la frecuencia de los casos o los eventos de la variable que están sucediendo. Y también los puntos pueden ser agregados, ¿sí? En función de alguna unidad espacial definida. Y luego también tienen una herramienta de mapa de clústeres, ¿sí? De vecinos más cercanos. Acá nos volvemos a topar con el concepto de clúster, que también lo vamos a ver en SIG3. Un clúster, digamos que es un grupo, ¿sí? Es un grupo de elementos que son semejantes entre sí mediante alguna definición de semejanza, ¿sí? Eso puede variar en función de un montón de factores. Entonces, pero un clúster es una agrupación, un conjunto de elementos. En este caso, esta herramienta del QGIS genera clúster del vecino más cercano. Si ustedes se fijan en el dibujito, lo que hace es generar grupos, ¿sí? De vecinos en función de una distancia máxima que uno le define, de una cantidad mínima de vecinos que tiene que haber, y podemos analizar a ver si existen clústeres, ¿sí? De vecinos más cercanos en función de cómo esta herramienta realiza el cálculo. Esto también habla de la concentración, ¿sí? O de cómo es la distribución. Estamos todo el tiempo con estas herramientas intentando en algún punto ver si existe un patrón, ¿sí? Si hay un patrón de clusterización, si hay un patrón de concentración, si hay un patrón de dispersión, o si la verdad no habría un patrón definido en cuanto a este tipo de cosas. Son como acercamientos que se hacen para después ir complejizando las herramientas. Acá, por ejemplo, sí tienen un ejemplo del mapeo de clústeres, ¿sí? Que realiza esta herramienta a partir de vecinos más cercanos, pero es bueno porque ya nos empieza a introducir en conceptos como clusterización. Antes vimos el concepto de hotspot, ¿sí? Estadística espacial, que son cuestiones que ya vamos a ir viendo más adelante. Por último, también siempre es bueno superponer, ¿sí? Los resultados de todos los mapeos, porque en definitiva el territorio es el mismo, pero son distintas miradas, distintos modelos que hacemos, y está bueno siempre superponer mapas de calor, de puntos calientes, de clúster de vecinos más cercanos, las grillas, para comparar y ver cómo arrojamos distintas miradas, distintos análisis del mismo suceso en un mismo área de estudio, ¿sí? Y ahí empezamos a entender también que nos están realizando
abordajes distintos y para terminar de entender bien cómo funcionan las herramientas. Bien, estas fueron algunas herramientas de análisis de concentración, sin que nos permitan detectar al analizar una variable o un suceso, ¿sí? Una distribución espacial de algún fenómeno.